tal, estimado Radio Escucha televidente? Un placer poder compartir con ustedes su programa Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. En esta ocasión queremos compartir con usted, estimado televidente y Radio Escucha, valga la redundancia, un tema que es muy interesante. Le llamaremos un llamado de conciencia ante los avances de la corrupción en un mundo que pierde sus valores. Quiero agradecer a todos aquellos que nos sintonizan en los siguientes estados: Washington, Maryland, Virginia, Delaware, Pensilvania, New York y New Jersey. Para todos ustedes, un afectuoso saludo. Agradezco en la misma forma al equipo que hace posible esta transmisión. Primeramente felicitamos, y creo que es el sentimiento de ustedes, que estamos aquí en esta cabina tan preciosa, tan cómoda. Quisiera felicitar desde luego al pastor encargado de la iglesia en Washington, Salomón Lugo, y el equipo de técnicos de su iglesia. Entre ellos se encuentra Ismael Piquito de Oro, un muy reconocido conductor de programas en toda esta área. También felicitamos a Dana Sánchez, está Fidel Molina, José Luis Estrada, quien hace posible salga la imagen muy perfecta en la cámara. Santiago Vázquez Mesa, nuestro editor, uno de los personajes que se dedica por ahí también, digamos, a la investigación. Usted puede, estimado Radio Escucha, buscarnos a través de los siguientes correos: lldmdc.organización. Cualquier comentario que usted quiera hacer a través, digamos, de estas páginas, lo puede hacer. Tenemos también en Face lldmwashington.dc para que también mande por ahí sus opiniones. O a nombre de Rubén Aguilera Martínez en Face. Ahí recibiremos con mucho gusto cada una de sus opiniones. Bueno, pues presento aquí al panel de personas que me acompañan para este programa. Personas realmente que tienen un respaldo moral, un respaldo histórico en cuanto a las labores, los trabajos que han hecho tanto a nivel, digamos, espiritual como a nivel material. Entre ellos, Pastor Abraham Rodríguez. Bienvenido. Gracias. Mucho gusto de estar aquí en esta hermosa tarde. Hablamos de un expastor pentecostés que a través de muchos años sembró ministerios por todas partes allá en el estado de California, y ahora en el reconocimiento que tiene a una doctrina que rebasó definitivamente sus expectativas y su labor desarrollada por tantos años, pues convertido, digamos, a la Iglesia Luz del Mundo, nos acompaña en esta ocasión para dar ese testimonio. Efraín Ibarra, ingeniero, ¿cómo estamos? Pues es un placer, Rubén, estar por estos lugares y pues de una parte muy necesario comentar el trabajo que has realizado por aquellos lugares de California y México, y me da la gran alegría que se extienda por estos lugares tan importante que es dar a conocer en este programa lo que tratamos. Javier. Gracias, hermano Rubén. ¿Cómo estamos, Javier Hernández? Muy bien, gracias, y es un placer estar nuevamente aquí con usted en este programa que nos va a dar muchas alegrías, ¿verdad? Sí. Y sobre todo al público que nos está viendo y escuchando. Bueno, otro expastor precisamente pentecostés también de muchos años de abolengo, pero que en el análisis precisamente, en la reflexión de lo que viene siendo la doctrina Luz del Mundo, encontraron el complemento de aquellos vacíos espirituales que jamás les dio
en su buena fe un servicio que consideraban ellos al servicio de Dios. Creo que habrá oportunidad de que por allá repitamos algunos de los programas en donde ellos dan ese mensaje como un testimonio de verdad. También nos acompaña Ezequiel. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, gracias a Dios aquí estamos, nos permite esta oportunidad. Haciendo tus pininos. Participar. Sí. Muy bueno, así tiene que ser porque sí. Cómo se empieza, ¿verdad? Una carrera. Bien, iniciamos nuestro programa. Yo creo que es el momento de... Pero sí, antes de ello me gustaría, para todos aquellos radioescuchas que nos sintonizan, hay un punto de referencia bíblico, y lo digo como periodista me ha dado por investigar, sea la historia, sea la Biblia, sea, digamos, las religiones. En muchas partes he participado incluso en algunos foros de religión en donde, pues con algún monseñor de la Iglesia Católica, con una madre superiora también por más de 25 años, un sacerdote egresado del Seminario Mayor del Ciudad de México, en fin, con una serie de religiosos que me llevaron en un momento, digamos, a llegar a profundizar en la investigación. Y por ahí en la Biblia hay un consejo que dice que contendáis fielmente, dice, por la palabra de verdad que fue dada una vez a los cristianos. Una referencia muy interesante, Efraín, que nos invita, y por ello yo quiero hacer mención, estimado radioescucha televidente. No es algo nuevo el que entremos en un programa de análisis y reflexión, porque es parte de lo que se nos demanda a través de las Escrituras. Decía también por ahí un profeta: párense en los caminos, pregunten cuál es la senda antigua. No hay que conformarse con decir, esta es la herencia de mis padres, y aquí nací y aquí voy a morir. No hay que conformarse con aquello que por ahí algún aventurero de la religión nos llevó un día haciéndonos creer que era palabra de verdad. No hay que conformarse con eso. Hay que investigar, hay que preguntar, conocer la verdad, y la verdad, dice la palabra, os hará libres. Os hará libres. Entonces, es válido, estimado radioescucha y televidente, que expongamos a la luz, digamos, de la mesa sobre lo que viene siendo un concepto apegado a una realidad netamente cristiana. Bueno, en este punto, la sabiduría humana hasta este día parece ser, Efraín, que nada tiene que ver con la revelación de Dios. Porque no podemos ir por el mundo pretendiendo mezclar nuestros conceptos de sabiduría humana, que filosofías, que teologías, que hermenéuticas y tantas ciencias humanas que por ahí el pastor nos puede dar referencia precisamente de lo que aprendieron en el seminario. Está Javier, que el día de ayer en una presentación decía, pues esto me enseñaron y esto aprendí y esto creí que era. Pues no podemos ir por el mundo predicando filosofías de interpretación humana o conceptos humanos y diciendo que esto es, digamos, de Dios, ¿no? Por eso decimos, nada de esto se puede comparar con la perfección de la doctrina apostólica revelada. Esto es interesantísimo, sí. Efraín. Sí, mira, Rubén, debemos también de aclarar que jamás nosotros estaremos en contra de los avances tecnológicos, tampoco estaremos en contra de los estudios que se hacen acerca de los beneficios que deja la humanidad. Pero dentro de todo eso encontramos que hay algo que el hombre olvidó de dar el reconocimiento a Dios. Alguien que pretenda alcanzar, comprender el camino de Dios, como lo que tú señalabas de Jeremías, que hablaba en 6:16, acerca de habría la necesidad de pararse en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, cuál fuera el verdadero y el único camino que lleva al descanso, a la vida eterna. Entonces sería muy importante que el hombre hiciera una separación de lo que es la sabiduría humana, de lo que es la sabiduría de Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía en su carta a la iglesia que estaba en Corinto, le decía: mas os hago saber, hermanos, que acerca de cuando yo fui a vosotros, no fui con sabiduría ni palabras ni de conocimiento humano, sino fue con el espíritu de poder. Os di a conocer el evangelio, decía,
no con palabras persuasivas. Y él tenía un conocimiento humano. Él era un hombre preparado. Él estaba al nivel de todos aquellos hombres de su época que eran sabios, que eran filósofos, que eran entendidos, que conocían todo lo concerniente a la vida natural como también a la vida espiritual. Me refiero acerca de lo que conocía de la ley, que estaba bajo los pies de un gran maestro llamado Gamaliel. Y decía él, todo conforme, comparado con el conocimiento de Cristo Jesús, yo lo tengo, decía, por basura. ¿Cómo basura? Así es. Javier, o vamos con el hermano Abraham, ex pastor de la iglesia Pentecostés. ¿Cómo era su sistema, pastor, para instruir, digamos, a sus ministros, aquellos que preparaba para trabajar las células? Esa forma de doctrina en que usted un día suministró se fundamentaba, digamos, en lo que viene siendo la interpretación de exégesis, y filosofía, hermenéuticas, ¿y qué es lo que usted suministraba como evangelio a aquellos que un día llegaron, digamos, a sus manos para el pastorado? Dios nos habla a través de su palabra, y yo siempre he visto que abajo de la letra hay revelación y hay palabra que nos conduce al camino que dijo Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontramos todo en Cristo Jesús, quien dijo, yo soy, las palabras que yo hablo son espíritu y vida. Uh-huh. Y parece que sí se han perdido los valores y por eso es que hay un llamado de conciencia, porque ha habido mucha enfermedad. Dice la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y el profeta Isaías hizo un llamado al pueblo y dijo, levántate y resplandece, porque él vio la situación en que se encontraban el pueblo, los llamados en ese tiempo. Y dice la palabra, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbrera de la vida. Isaías dijo, he aquí tinieblas cubren la tierra. Y pues uno se tiene que ver lo que se está llevando a cabo, lo que está transcurriendo a través del mundo, a través de los que se han resfriado y han dejado la doctrina de Cristo, que han dejado el fluir del Espíritu Santo en sus vidas, y la iglesia, en vez de florecer y crecer, ha venido a disminuir en una manera que no hay un fluir, no hay algo que los haga seguir hacia adelante. Uh-huh. Y es a través de la palabra que Dios ha dado a los llamados, a los ministerios que Él dio a la iglesia, uh-huh, para la perfección de los santos, para el conocimiento, para el crecimiento, hasta llegar a la medida estatura de un varón perfecto. Y dice la palabra, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El llamado es predicar la palabra a todas las naciones, y luego entonces vendrá el fin. Vamos con el pastor, pero quisiera hacer una observación antes de darle lugar. El error, Efraín, Ezequiel, pastores, el error de los llamados filósofos y teólogos del credo milenario, quienes por 2 milenios impusieron sus dogmatismos, sus catequesis, distorsionando pues la genuinidad, digamos, del Evangelio de Cristo. Sabemos que estos existieron incluso antes de Cristo. Ya había este tipo de filósofos, teólogos, que de alguna manera tenían sus propios conceptos, pero desgraciadamente este tipo de ciencias humanas, ahora ya las más modernas, que son precisamente las exégesis,
todo ese tipo de enseñanza, pastor, que usted pasó por ella, vinieron a dar al traste, vamos a decir, contra lo que era la genuinidad de la doctrina cristiana de hace 2000 años. Hay un punto en donde se pierde definitivamente aquello que establece Cristo en su momento en forma de doctrina. Hablamos de doctrina cristiana, lo que de él partió. Entonces, cuando empieza, digamos, el hombre a intervenir, empieza, digamos, a haber una transformación definitivamente de aquello genuino. Un ejemplo de ello, cuando Cristo dice, por tanto, id y hacer discípulos y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, independientemente de no haber interpretado jamás, porque esto es muy interesante. Decía el pastor una palabra realmente muy, muy interesante, me llamó la atención. Debajo de la letra, dice él, está la revelación de Dios, o sea, está oculta. Esa revelación de Dios que permaneció por muchos siglos oculta, aparece cuando un hombre de Dios, iluminado por Dios, dirigido por el Espíritu de Dios, un hombre llamado para ese ministerio, como fue el caso de Pablo, que fue llamado para el ministerio de los gentiles, darle una oportunidad a aquellos que no la tenían. Bien, cuando aparece esa, digamos, revelación de Dios, los misterios de Dios empiezan a desglosarse, no antes. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hombres, digamos, en un momento dado, cuando no gozan de ese privilegio ni de la revelación, ni de la dirección del Espíritu Santo? Algo muy importante que el maestro no pasó por alto en el momento en que les ordenó que no salieran de Jerusalén, hasta en tanto no recibieran, dice, el don del Espíritu Santo, porque es el que los iba a guiar a toda verdad, dice, y a toda justicia. Entonces los hombres, en su extravío, empiezan a corromper ese bautismo, y dicen ellos en sus dogmas, que los niños deben ser bautizados desde el momento en que nacen, porque de acuerdo a su filosofía, de acuerdo a su concepto personal, ese niño trae pecado. Y por el pecado, al nacer, tiene que ser bautizado de chiquillo. Estamos hablando de una barbaridad, de una falta de interpretación y de concepción, porque entonces, ¿dónde quedan los matrimonios que son santos? ¿Dónde queda el matrimonio que por la santificación del padre o de la madre los hijos alcanzan bendición? ¿Dónde queda esa interpretación doctrinaria para llevar, digamos, a todos los filigreses a un engaño total? ¿Estás de acuerdo, Javier, en que ese tipo de filosofías hermenéuticas no han hecho nada bien a la sociedad? Claro que sí, hermano Rubén. Mira, no pasó ni siquiera un siglo después de que Jesús volvió al Padre en que la iglesia empezó a corromperse. Esto de la corrupción viene desde hace mucho tiempo. Y Cristo mismo lo profetizó, los apóstoles lo hablaron en la palabra, ¿verdad? Que venían tiempos difíciles, tiempos en que el hombre, por su comezón del oír y por introducir a la iglesia cosas nuevas, iba a corromperse todo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo vemos muy claro en este tiempo. Y en el primer siglo empezaron a infiltrarse dentro de la iglesia muchas doctrinas nuevas, muchas cosas, pensamientos del hombre. Entonces, vemos que hoy en día esa proliferación todavía sigue adelante, ¿verdad? Sí. Porque en verdad necesitamos tener la palabra pura, como lo dice el apóstol, ¿verdad? Uh-huh. Sin nada más. Así es. Entonces, hoy hay escuelas para todos, escuelas filosóficas, escuelas de pensamiento cristiano, de muchas doctrinas. Entonces, en cierta manera, el hombre ahorita en este momento, ¿verdad?, está confundido de tantas cosas que escucha. Y la verdadera revelación se ha perdido. ¿Por qué? Porque no vamos directamente con la palabra del Señor que fue revelada desde nuestro Señor Jesucristo, y ahí está muy claro, ¿verdad? Sí. Pero cuando empezamos a escuchar al hombre, cuando empezamos a escuchar estos pensamientos filosóficos, estas doctrinas, estas enseñanzas, entonces es cuando empieza
la iglesia corromperse, ¿verdad? Pero estamos hablando de una iglesia que está fuera de lo que es el orden divino. Tú fuiste a la universidad. Claro. ¿Te calificaron? Sí. ¿Te evaluaron y te dieron un título? Claro que sí. Eso que tú aprendiste en una universidad, que para muchos es relevante, decía una ocasión el monseñor con mucha soberbia: tengo 2 doctorados, dice, uno en Madrid y otro en tal universidad, dice, y aparte de eso, dice, los cristianos, los evangélicos me dieron un máster in divinity, decía él con todo lo ancho de su boca, con mucha satisfacción. Un día le dije yo, doctor, y ese título que le dieron de pues un máster in divinity, ¿le ayudó a usted a entender el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la Trinidad impuesta por Roma, por el cual se bautiza, digamos, pues un llamado converso, que no es converso, es un niño que es llevado sin conciencia al bautismo? Y se quedó pensando y me dijo: oiga, no había reparado en eso. Luego le hago otra pregunta. Ese Master in Divinity que aglutina todas las ciencias de las doctrinas, ¿le enseñó a usted cómo adorar a Dios? ¿Puede usted decirme cuál es la perfecta adoración a Dios? Pues lo hacemos como dice la Escritura y con instrumentos. A ver. Reflexione mi pregunta. Ese Master in Divinity le enseñó a adorar a Dios en el concepto de la verdadera adoración. Y se me queda viendo y dice: pues oiga, de veras, dice, no había reparado en ello. Eso es lo que se enseña en una universidad. Claro. Interpretaciones humanas. Entonces no puede prevalecer una verdad de lo que Cristo instituye, digamos, en el primer siglo, pues para la posterioridad. Simplemente hay una confusión de interpretaciones, de ideas. La pregunta es, entonces, ¿fuiste a la universidad y aprendiste esto que hoy conoces de la doctrina revelada por Dios? Bueno, el conocimiento, déjame decirte algo, hermano Rubén. Adelante. El conocimiento ciertamente es bueno. Definitivamente, sí. Pero, como decía el pastor Abraham, debajo de la letra hay una revelación. Así. Entonces, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Tocaste el punto exacto. O sea, podemos tener mucho conocimiento. Así es. Pero la verdadera revelación es la que está guiada por los apóstoles y que está escrita en la palabra del Señor. Efraín, ahora sí, me gustaría fíjate qué interesante, Efraín, es descifrar estos puntos, ¿no? Porque el hombre se gloría, ahí tiene un título colgado, otro acá, y que de la academia cristiana, y que de la academia, y ahí están luciéndolos, pero da por resultado que es como aquel médico que es fraudulento, ¿no? Que pone títulos aquí y que no se recibió ninguna universidad, ¿no? Bueno, en este caso a lo mejor se recibió, pero la enseñanza fue totalmente equivocada. No, a ver, Efraín, dale. Yo quisiera añadir a todo esto que estamos comentando, que estamos platicando, la aportación de nuestro hermano Abraham, muy importante, muy precisa, cuando dice acerca de, y lo recuerda nuestro hermano Javier, acerca de debajo de la letra, la referencia que da el hermano en esa expresión es referente a quién está detrás de esa palabra, de esa escritura. ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? A quien no vemos, a quien no contemplamos. Al que no contemplamos es a nuestro Dios. Al que no vemos es al Espíritu Santo de Dios. Así es. Que Él a través, por eso le dijo, recordaban, le dijo a los apóstoles: no salgáis de Jerusalén hasta que no recibáis la potencia de lo alto. Ahí en Hechos capítulo 1, desde el versículo 5 en lo adelante, comienza a decirnos con quién hablaba. Y dice: entonces me seréis testigos. Así dice. Para poder tener esa facultad, vamos a decir, no en una escritura o un nombramiento terreno firmado, sellado por alguna institución humana. Ahí Cristo Jesús les está facultando en su palabra,
en sus señales que daba, como decía el apóstol Pablo, las señales de apóstol han sido dadas. ¿Por qué? Porque él decía muy claro en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en lo delante, dice, mas os hago saber, hermanos, el versículo 11 específicamente dice, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Definitivamente. Entonces ahí vemos, por eso quise decir, hermano Jaime, hermano Abraham, Rubén, Ezequiel, quise decir, añadir lo que realmente. ¿Por qué entonces el hombre se desvió o por qué el hombre tomó un rumbo equivocado? Por el abandono, por el desconocimiento a Dios. Por ello, Dios se apartó, Dios dejó al arbitro, oímos la palabra del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, que Dios al hombre le hizo y le dio una capacidad personal, una capacidad individual para poder decidir después de haber recibido una enseñanza, después de haber recibido una forma de vivir que le dijo, de todo podrás comer, todo podrás hacer, podrás ambientarte, podrás ir, podrás hacer, pero solamente le dio algo tan sencillo, solamente de un solo fruto no podía comer de ese árbol, pero el hombre dijo, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Sí, en esa decisión llevó las consecuencias, abandono de Dios. Entonces, llegar al punto donde dice que hay caminos, ahí lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero el fin de ese camino es perdición y muerte. ¡Qué tristeza! Esa perdición y muerte pasa a todos los hombres, los llena, los aleja, los aparta, comienzan a quererle dar, el hombre ha querido darle a través de los tiempos, ha querido darle nombre a todas las cosas, clasificaciones en sus filosofías, en sus huecas sutilezas, en sus conceptos humanos y trata de resolver asuntos y no, el hombre va de mal en peor. Fíjate, bueno, estimados radioescuchas, televidentes, vamos a ir en un momento a un corte y vamos a regresar, pero quiero dejar muy claro este análisis, esta reflexión que hago en compañía de aquí de dos pastores y pues en el caso, digamos, de Efraín, una persona muy letrada en las Escrituras, su servidor como periodista, pretendemos hacer realmente un llamado a la conciencia para que valoremos todo aquello que nos presentan por un lado como esencia de la doctrina cristiana, pero que no rinde ningún fruto. El Señor fue claro, fue preciso cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Así es. No podemos ir, estimado radioescucha, televidente, dando palos de ciego por ahí, con perdón de los cieguitos, porque no hay, digamos, quien nos pueda guiar, o si nos guía un ciego, guiando a otro ciego, lo puso la palabra de Dios, ambos, dijo él, van a caer al hoyo. Por ello es importante tocar estos puntos realmente que son de mucha sensibilidad, que pueden aparecer muy fuertes, pero qué palabra tan fuerte, y nos podemos escandalizar, pero es necesario porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si nos pusiéramos nosotros a gritar como lo hacen algunos en las calles y viva Cristo y gloria a Cristo y alabado Cristo y Cristo es amor pero no hablamos de sus reglas, no hablamos de sus condiciones para darnos la salvación, pues a lo mejor estamos por ahí un poco perdiendo el tiempo. Yo creo que al rato el hermano Abraham y el hermano Javier me lo van a decir, porque a final de cuentas no se ven los frutos que puede esperar una sociedad que tiene hambre de conocer, hambre de fe. Vamos a ir a un corte y regresamos, estimados televidentes.
Claro y Oscuro, un programa de análisis y reflexión. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de tu Señor, por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Señor, que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Claro y Oscuro. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. Estamos de regreso. Un saludo para todos nuestros estimados radioescuchas y televidentes. Está usted viendo Claro y Oscuro. Programa que está difundiéndose en estos momentos en 7 estados de Estados Unidos: Washington, Maryland, Virginia, Delaware, Pensilvania, New York y New Jersey. Para todos ustedes, estimados radioescuchas, un afectuoso saludo. De entrada, vuelvo a repetir, es una preocupación que pues tengo constantemente por el respeto absoluto que me deben todas las instituciones religiosas. Como periodista e investigador de temas doctrinarios, he tratado desde luego de tener ese respeto para quien no piensa igual que yo. Ni tampoco pretendemos, en este caso, quienes me acompañan, imponer un formato doctrinario. No, no es ese el objetivo, sino simplemente poner ante ustedes una forma de pensar, un concepto a lo mejor. Pero usted, estimado radioescucha y televidente, es el que siempre tendrá la última palabra. Así que, pues escúchenos con toda tranquilidad. No queremos dañar ni conciencias ni a nadie en su pensamiento. Pero hay algo que es muy interesante. En este mundo convulsionado por ciencias y falsos cristos, en donde llega la negación de los enemigos de Dios, en donde la violencia, la corrupción, los secuestros, la muerte, y las instituciones políticas pierden credibilidad en todas partes del mundo. No sabemos realmente de un lugar, digamos, del hemisferio en donde haya países que estén viviendo realmente libres, en libertad, sin robos, sin secuestros, sin guerras, sin amenazas. Parece que todo mundo está convulsionado. Y lo más difícil, lo más duro de aceptar, es en donde la sociedad civil es arrastrada
por el mal ejemplo de sus gobernantes y guías espirituales, que son causantes de que estén hundidos en el cieno por esos extravíos. Incluso comunicadores que viven confabulados con gobiernos, con organizaciones religiosas o políticas, y que por consecuencia pues les es difícil aceptar pues la verdad, que haya hombres que hacen, digamos, bien. Es ahí en donde queremos llevar nuestro punto en este final del cierre del programa. Comentábamos hace un momento, Ezequiel, parece que por ahí tienes un texto que es muy interesante, que donde no hay un hombre de Dios, donde no hay un profeta de Dios, el pueblo se corrompe. Me gustaría que lo leyeras. Sí, cómo no. Mire, hermano Aguilera, usted mencionó de evangelios modernos. El hombre los religiosos están a la moda. Constantemente están modificando sus evangelios conforme a lo que ellos ven. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. La palabra de Dios no está sujeta a cambios, a modernidades. Entonces, decía el mismo apóstol Pablo, les decía a la iglesia de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que llamó, siguiendo un evangelio diferente. Y él aclaraba, no que haya otro evangelio, sino hay quienes pervierten el evangelio. Uh-huh. Eso es. Entonces, esa es la secuencia que el mundo o las corrientes religiosas es lo que hacen. Sí. Corrompen lo que Dios establece. En el libro de Éxodo, lo que usted me preguntaba uh-huh. sobre Moisés, cuando Moisés sube a recibir las leyes, después de que Israel miró las maravillas, los portentos que Dios hacía por medio del enviado de Dios, que era Moisés, ellos fueron testigos de las maravillas, de cómo Dios los sacó con brazo fuerte uh-huh. y mano extendida, a través del enviado de Dios. Cuando Moisés sube a recibir las tablas de las leyes, el pueblo miró que tardaba el enviado de Dios y se empezó a corromper. Así es. Y Dios miró, baja, porque el pueblo se ha corrompido. El pueblo se ha corrompido. Hay un texto que menciona sobre que sin profeta, sin un hombre de Dios, el pueblo se corrompe. Se corrompe. Javier, ¿estás de acuerdo con eso? Claro que sí. Ustedes como pastores también habrán, y quiero una opinión desde luego, se supone que como guías espirituales, el objetivo principal es el llevar al pueblo por un buen sendero, sacarlos del mal, apartarlos del mal, pero parece ser, digamos, que en el camino los intereses económicos pueden más que las convicciones, pueden más que el compromiso de fe, el amor a las almas, y como que se van, digamos, al mejor postor. Viene siendo como aquellos que se alquilan para una guerra, y que en un momento dado se contratan y allá van, digamos, a tener luchas porque están bien pagados, sabiendo que a lo mejor pueden morir. En el caso, por ejemplo, de ustedes, se van con el mejor postor, ¿no? Exacto. Hay hombres que han corrompido el evangelio por la cuestión de que ellos siguen más un interés personal, uh-huh. ¿verdad? Y lo hemos visto a través de la historia. Hoy hay muchas personas que más bien se dedican a negociar con el evangelio, a negociar con la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo vemos en muchas instituciones, en muchas doctrinas que predican
muchas cosas que a veces nos separan del verdadero evangelio de Cristo. Entonces lo podemos ver muy claramente en estos tiempos. Pastor, usted, por ejemplo, en su buena fe, si miraba la modificación de un concepto doctrinario, lo hacía sin más trámites. Si había que innovar o había que cambiar, ¿lo hacía usted? Sí, porque la revelación viene a través de Cristo Jesús, quien es el camino. Él dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pastos verdes. Y es por eso que, entendiendo la situación de mucho pueblo que ha dejado el camino y de entrar por la puerta que es Cristo Jesús, el apóstol Pedro es que hizo el llamado y dijo: arrepentíos, llamó al pueblo al arrepentimiento y exclamó diciendo: arrepentíos, y habló del bautismo. Bautícese cada uno para remisión de pecados. El pueblo lo entendió. La pregunta, pastor, es: si usted miraba, por ejemplo, en su interpretación de un texto, hay que modificar esto porque no está correcto, lo hacía. Personalmente no, porque la palabra es la palabra y nos tenemos que guiar por la palabra. ¿Usted se abstenía de eso? ¿Cómo? ¿Se abstenía usted de eso, no hacerlo? De hacer cambios, sí. Le hago la pregunta por la siguiente razón. Hace poco el apóstol Samuel Joaquín Flores envió un mensaje donde dijo: el mundo está queriendo renovar las Escrituras. Están queriendo hacer cambios porque desde su punto de vista ya están obsoletas, son viejas las Escrituras. Y él habló que la palabra de Dios sigue vigente hasta este día y que no debe sufrir transformaciones ni cambios. Entonces, para el mundo le es fácil, digamos, decir: esto no sirve, lo cambiamos, ponemos esto, y ahí se la van llevando sin ninguna, digamos, sin ningún respeto por las Sagradas Escrituras. Por eso quiero llegar a este punto con Efraín. Cuando se habla, por ejemplo, de el bautismo en niños, o cuando se habla del bautismo en el nombre de Cristo sin interpretar las Escrituras, como que se cae Efraín, no sé yo, en un grave error, en una grave, digamos, responsabilidad, porque no se toma en cuenta que el imponer modelos doctrinarios por una interpretación, digamos, personal, humana, pues trae al traste con todo lo que venimos hablando. Se transforma lo limpio, lo correcto, y el hombre empieza a vivir de una manera, digamos, hablando a ese punto del matrimonio, de los hijos. Sí, mira, quisiera entrar con esta reflexión. El profeta Isaías decía en una de sus expresiones, Dios a través de él, decía: ay de los que le llaman a lo bueno, malo. Así es. Y a lo malo, le llaman bueno. Uh-huh. Es esa conformidad en los pueblos, en las naciones, de aceptar, de recibir un mensaje equivocado. Extraño. Un mensaje extraño. Y lo voy a cambiar en este aspecto. El pueblo corrompido, como lo encontró y desviado, si fuera muy fuerte la palabra de corrupción, y desviado, como lo encontró Pablo, el apóstol Pablo, en Atenas, a Grecia, así es, en aquellos lugares, él decía muy abiertamente acerca de que ellos estaban acostumbrados a oír y a conocer algo nuevo. Uh-huh. Pero estaba tan acostumbrado el oído de ellos a analizar y a escuchar doctrinas y corrientes, ideas, pensamientos de filósofos que existían, epicureos, nicolaitas y tantos otros que había en aquellos tiempos. Entonces,
de alguna manera, cuando oyeron que Pablo llegaba, y en el Areópago dice la palabra de Dios que él llega, ahí en Hechos capítulo 7 lo dice, entonces como cuando llega, ellos se arremolinaron y se juntaron para oírle, porque querían oír y estaban acostumbrados a oír cosas nuevas. Cuando ellos de alguna forma, dice 7:20, dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Para ellos lo de Dios era extraño. Qué desgracia. Así es. El hombre habiéndose corrompido y el hombre habiéndose desviado totalmente de las cosas de Dios, llega un hombre verdadero de Dios como Pablo y comienza a hablarles y dicen ellos, no, para mí esto es extraño. Bueno, pues esas cosas que para ellos eran extrañas, decían, queremos pues saber qué quiere decir esto. Y dice que había atenienses, extranjeros residentes allí. En ninguna otra cosa se ocupaban, se interesaban, sino en oír o decir alguna cosa nueva. El apóstol Pablo dice que mirando sus santuarios, miró, dice, un altar donde decía una inscripción al Dios no conocido. Sí. Y dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y quiero hacer énfasis en el 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Definitivo. Y los límites de su habitación. Aquí está condensado, está resumido todo lo que el hombre quisiera o pudiera él buscar y entender, que para que él alcance a lograr nuevamente por donde se desvió. Hombres que aprovecharon, Rubén, hombres líderes y hombres disque sabios de este mundo, que aprovecharon la ignorancia, la falta de conocimiento de la humanidad para enseñarles doctrinas completamente trastornables. Extrañas, que no coincidían con lo que había establecido. El modelo para que la humanidad viviera correctamente ha sido siempre el hombre que Dios elige para que vaya al frente. Dijo Moisés, elige tú entre tu pueblo a un varón para que los conduzca y los lleve a la tierra prometida, porque de otra manera serían como ovejas sin pastor. Fíjate que hay algo muy interesante y quiero remarcarlo, Javier, Abraham. Cuando Cristo empieza a apretar su mensaje, empieza, digamos, a hablarles claramente a aquellos que le seguían. Sabemos que iban por hordas tras él, digamos, las multitudes. Supieron un día que andaba del otro lado de la ribera y alquilaron lanchas, barcos como pudieron, y allá va la multitud tras de él. Señor, te andamos buscando. Pareciera ser, digamos, que el hombre le seguía realmente porque le había comprendido. Pero el Señor, conociendo sus pensamientos, se los declara. Me buscan ustedes porque les di de comer, bebieron, y por eso me buscan. Y dijo el Señor, ya no más. Buscad primeramente, y empieza a exhortarlos muy fuerte, ¿no? De tal manera que empiezan a retirarse, se empiezan a ir. Y entonces uno de los discípulos fieles, también el Señor le dijo, si ustedes también quieren irse, váyanse. Pero dijo él, ¿a dónde, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Lo que quiere decir entonces que no podemos ir nosotros una vez más en digamos, llamamiento de conciencia para aquellos que predican, hermanos, compañeros, periodistas o como les llamemos, pensadores cristianos. Es necesario que la verdad de la palabra de Cristo se exponga. No podemos ser aparceros.
Hay quienes no aceptan la palabra de reflexión, de análisis, les es escándalo y dicen, doctrina extraña nos ha llegado. No, doctrina extraña es la que se predican porque no están acordes a la palabra del Señor, no es la doctrina cristiana. Y ahí la severidad, por decir, de la palabra de los hombres de Dios, que hablan con autoridad, que reprenden, que redarguyen y que aún condenan, por decir, una vida de pecado y desobediencia. Eso es exactamente lo que debemos hacer a estas alturas. Y lo digo por todos aquellos que en ocasiones, platicamos el día de ayer precisamente con una persona que hace radio, y decía él, pues yo hermano, hice radio por 3 años, dijo él, y era, pues, Pentecostés, platicaron con ustedes lo escucharon, y era de aquellos que trataba que con efervescencia. Pues hermanos, es muy bonito escucharles, pero ya los tiempos no demandan cambio de doctrina, demandan cambio de actitudes, y la actitud la tenemos nosotros. Nosotros tenemos quienes empezar a hablar palabra de verdad que pueda rescatar a ese mundo de pecado y de corrupción. Políticos acostumbrados a estar viviendo del pueblo, saqueándolo, llevándolo por un despojo, digamos, en ocasiones, como dicen por ahí el dicho, a plena luz del día. No es posible que esto se siga, digamos, aparcerando. Pastor, ¿qué piensa usted con respecto a eso? Hermano Rubén, sigue sucediendo este fenómeno en la gente, en la humanidad, y es que siguen buscando todavía señales y prodigios en vez de seguir la palabra de verdad. Sí. Y lo podemos ver, ¿verdad? Sí. Por eso surgen muchos personajes que traen una nueva doctrina y hay inmensa gentes que lo siguen y empiezan a levantar su imperio, ¿verdad? Pero la gente sigue buscando la verdad y se va tras una mentira. Estimado radioescucha y televidente, hay mucha hambre. Hay hambre. La sociedad en estos momentos está hastiada de ver tanta corrupción, tanta muerte, tanto suicidio. Pasábamos por allí el día de ayer en las calles de Washington y miramos allá un suicida que estaba ahí tendido en el piso. La gente está desesperada. Vuelvo a repetir, hay hambre de conocer la palabra genuina, digamos, del Señor, porque buscan salvar sus almas. Entonces, si nosotros no hacemos un esfuerzo para tratar de llevarles a ellos una palabra realmente de verdad, que reprenda, que redarguye, que condene, que invite, digamos, a que la sociedad vuelva de sus malos caminos para servir a Dios, y los estamos entreteniendo con pura, digamos, alabanza y gloria a Dios, y no, hermanos, les invitamos, hagamos una reflexión muy seria. La sociedad está pidiendo a gritos, se le hable con palabra de verdad. Por eso decimos nosotros, estimados radioescuchas, televidentes, es tiempo de pedir que se nos hable con la verdad. Y invito a todos aquellos que estén inmiscuidos dentro de los medios de comunicación. En ese propósito, hagámoslo, pero hagámoslo con palabra de verdad. Es un placer que estén con nosotros. Nuestros temas, vuelvo a repetir, están siendo con sensibilidad tratados, pero con palabra de verdad. Entonces, ayúdenos a soportarnos y analizar con nosotros y mándenos sus mensajes. Les daba hace un momento algunos de los domicilios con los que nos pueden ustedes, digamos, escribir. En lo personal, a nombre de Rubén Aguilera Martínez, en Face, ahí me pueden ustedes mandar cualquier mensaje. Rubén Aguilera Martínez en Face. O en Claro y Oscuro 2011 en YouTube. En las páginas de esa institución está LLDMDC.organización. En Facebook, LLDMWashington.dc. Bueno, por el momento son los correos que podemos darle. Pronto les daremos teléfonos para que nos llamen. Pásenla bonito en compañía de sus familias. Gracias y que Dios les bendiga.
Claro y Oscuro trastocará con respeto los temas que fueron tabú en el pasado. Claro y Oscuro es un programa producido para Berea Internacional. Claro y Oscuro. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional.